Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com y hoy vengo a hablarte de mi libro. No es mi libro porque lo haya escrito yo, es que es mío. La escritora se llama Betty Edwards y el libro en cuestión es Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. El título es muy llamativo y es que la autora asocia el concepto de enseñarte a dibujar con un poco de neurociencia, explicándote que algunas habilidades que necesitas para aprender a dibujar están alojadas supuestamente en el hemisferio derecho del cerebro y te enseña ejercicios para potenciarlo y poder llevar a cabo dibujos pues de alta calidad. La mejor y mayor virtud de este libro es que te enseña a ver cómo se ve de verdad, o sea, a ver las cosas como son y no como parecen ser. Te enseña a tener la verdadera visión del artista. Y es eso, no dejarte engañar por tus sentidos, sino que a través de medidas y mediciones con el lápiz y de unos ejercicios que agudizarán tu visión, puedas ver las cosas tal y como son y así puedas dibujarlas de esa misma manera. Esa sin duda para mí es una de las mejores virtudes que tiene este libro a través de su contenido y sus ejercicios. Tiene un mogollón de ejercicios, es un libro en el que vas a estar trabajando tema sí, tema también, cosa que va muy bien porque si es solo teoría, una, es aburrido y dos, no se aprende igual. Y bueno, otro concepto que vas a interiorizar que va muy bien, sobre todo en el caso de que quieras empezar de cero con el dibujo o quieras regalárselo a alguien que le guste dibujar pero no se atreva a romper en este arte, es que desmitifica el concepto de que para dibujar hace falta tener un don o un talento especial. No, es una serie de habilidades globales que hace falta aprender y hace falta practicar. Eso sí, con una teoría adecuada, unos consejos y unos ejercicios correctos y mucho esfuerzo y mucha práctica por tu parte. Otra de las cosas guays que aprenderás con este libro es a hacer retratos de gente que ves. El retrato es una de las golosinas, uno de los caprichos que todos los dibujantes queremos hacer a nuestros seres queridos, retratos pues en un momento dado de nosotros mismos. Y bueno, aprenderás a dibujar manos, básicamente a dibujar cualquier cosa que veas. De hecho, uno de los aspectos en contra que tiene este libro es que no te enseña perspectiva, cosa que considero imprescindible para poder dibujar las cosas que imaginas y entender las que ves de una manera un poquito más estructural. Pero para dibujar las cosas que ves, para dibujar paisajes, personas, bodegones y demás, es un muy buen primer paso, un muy buen regalo y un muy buen autorregalo. Si conoces a alguien que está haciendo de profesor ahora con el cambio que ha habido en la reforma de educación, que tenga que hacer de profesor de dibujo y no tenga ni idea, este es un muy buen material para empezar a enseñar con unas bases un poco sólidas y sobre todo para esa misma persona pues que pueda empezar a disfrutar del dibujo. No quiero enredarte mucho más ni hacer un vídeo muy pesado, así que pros es el tema de que te enseña a ver, que es una lección imprescindible que necesitas si quieres realmente dibujar las cosas tal y como son, sin cometer errores, sin frustrarte demasiado. Enfatiza en el tema de que a dibujar se puede aprender, da igual la persona, la edad y el bagaje cultural que tenga. Y sobre todo, que globalmente va a darte la sensación de que cuando hayas acabado el libro, hayas acabado todos estos ejercicios, vas a estar más cerca de un control total sobre el dibujo y una progresión real. Por contras, el tema de que no enseña perspectiva, pero bueno, es un primer paso fundamental el aprender a ver, con lo que la perspectiva puede ir después. Y realmente ya está. Puedes acceder sin dudar y ya mismo al post que hay en mi web acerca de este libro, con un montón de contenido extra, de textos un poco más analizados, los pros y los contras, y enlaces para que puedas conseguirlo desde Amazon, desde el portal de Amazon.
Recuerda que si compras el material desde Amazon, da igual lo que compres, si accedes a Amazon desde mis links, me estás ayudando directamente. Un pedazo de libro para empezar tu colección de libros para dibujar. Es una compra obligatoria y es un muy buen regalo para la gente que quiere empezar y no sabe cómo ni por dónde. Así que bueno, hasta aquí la crítica de dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios en dibujarbien.com. Allí los leo y los contesto todos absolutamente. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar ahí y sobre todo, gracias por dibujar bien. Hasta pronto.